Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Tenemos a Jim Shedd. Él es exoficial de la DEA, tiene más de 30 años de experiencia en las fuerzas del orden estatal y federal de la Florida. Y quiero darle las gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Buenas tardes. A ver, quisiera comentar con usted, porque yo me tengo que frotar los ojos. Yo acabo de venir de la ciudad de Nueva York justo anoche. Una ciudad hermosísima, una ciudad llena de turistas, pero una ciudad llena de delincuencia, llena de criminalidad. Solamente en el sábado en la noche hubo 11 personas heridas, 3 de ellas muertas en uno de los barrios. Hace 2 semanas en Times Square hubo otro tiroteo con 7 personas heridas, creo que fueron 2 fallecidos, 2 adolescentes fallecidos. Encuentras homeless tirados por todas las esquinas de Manhattan, personas bajo los efectos del alcohol y de las drogas que además son extremadamente violentos hacia las personas. Y ahí uno se pregunta, ¿tenemos que vivir lo políticamente correcto o va a haber algún momento alguien que piense en la ciudadanía y que piense en el residente y que piense en el bienestar de la gente? La tolerancia es algo muy bueno, tiene sus cosas positivas, pero cuando esa tolerancia se pierde y permites que todo, confundas la democracia con anarquía, ¿no? Uh-huh. Llega un momento en donde los ciudadanos no se sienten seguros y los más seguros son los criminales porque el sistema de justicia lo han pervertido tanto que si eres un menor de edad te tienen que manejar con guantes de seda, que si eres tú una persona que no tienes dinero para fianza, te tienen que soltar. O sea, una serie de medidas tratando de resolver lo que es el crimen a través de soluciones culturales. Y eso no funciona. Eso no funciona. La verdad es que el crimen es como la corrupción. Si tú dejas que la corrupción entre en tu institución, te destruye tu institución. Y si tú dejas que el crimen, eh, porque lo toleras, porque lo aceptas por razones culturales, por razones políticas, tú lo dejas que ande y pareciera que fuera una etapa de unos individuos que van a pasar por una etapa y eventualmente van a dejar de hacer el crimen. Entonces, ¿quién paga por eso? El ciudadano que cumple con las leyes, ¿no? El ciudadano que cumple con su deber. Y el que no cumple con su deber, nada le va a pasar. Y ahí es donde está el problema. Eso fue lo que estaba pasando antes en la ciudad de Nueva York hace muchos años, cuando llegó el alcalde Giuliani. Giuliani y entonces se dedicó a un programa que existía, que parece que muchos departamentos de policía no lo están existiendo, que es la ventana rota, la Uh-huh. filosofía de que si la ventana está rota en un edificio, tú tienes que inmediatamente salir a componer esa ventana y reparar esa ventana, porque si no la reparas, entonces van a venir otros a reparar, a romper las otras ventanas. Entonces, si tú te dedicas a los crímenes más básicos, el individuo que está orinando en la calle, el que está fumando marihuana en la calle, vas limpiando esas calles de esos problemas que pareciera que fueran básicos o no muy problemáticos, él te empieza a limpiar las calles. Uh-huh. Y es algo extraordinario. Y eso es una teoría que funcionó en Nueva York y ha funcionado en otras ciudades. Lo que pasa es que a medida que los políticos entran y salen del gobierno, cada uno entra con su Es filosofía que de qué es lo que hay que hacer. aparte, Jim, es muy fácil decir, hey, abuso de poder, hey, autoritarismo. Sí, Y oye, ¿por qué no lo miran en el lado contrario? Primero, el que nada debe, sí. nada teme. La gente que sale a la calle no tiene por qué temer que le vayan a detener. El que tiene que temer que le vayan a detener es el que ha incumplido las reglas, el que ha roto la ley. Ese sí tiene mucho que perder. Además, tú hablabas de tolerancia. Hemos llegado a un momento donde ni siquiera es tolerancia, es supervivencia. Porque al Sí. final del día yo veía la Quinta Avenida, la gente agarrada a los bolsos como loco, el señor que te empujaba o te tiraba una caja de cartón, el que estaba totalmente drogado cuando estabas cruzando, que no sabía si te iba a hacer algo o no te iba. Y eso era en cada esquina. Entonces me imagino que cuando hay personas en la capital del país
que es además la capital de los Estados Unidos, que tienen que vivir bajo o sobrevivir sobre esos términos, porque aquí nosotros en la Florida vivimos en un paraíso terrenal, pero esto no es lo que estamos viendo en New York o lo que estamos viendo en Chicago o en Los Ángeles o en San Francisco o en Washington. Y esa gente, la persona que paga sus taxes, la persona que va a trabajar, la que cumple las reglas, tiene el derecho de poder vivir bien y criar a sus familias bien. Sí. No, tienes toda razón. Y ha llegado un momento en donde si tú te defiendes de ese individuo o quizás tú lo ves que Claro. se está acercando y tú lo agredes a él o a ella, el que lleva preso es a ti, Imagínate. no a él. Yo creo que las cosas se han ido demasiado por un lado. Y es el momento de que deberíamos estar pensando que si un individuo, mujer, hombre, lo que sea, está en la calle y está enfermo mentalmente y está causando problemas, causando crímenes, drogándose y enfermedad mental, ese individuo, en contra de su voluntad, la sociedad debería de tener el derecho de meterlo en un centro para personas que están mentalmente enfermos Ujú, y dejarlos ahí hasta quién sabe hasta cuándo. Eso era lo que sucedía hace muchos años, hace 30, 40 mm, años. Y la policía decidía o los tribunales decidían que una persona debería estar en vamos a decir, lo que se llamaba comúnmente un manicomio. Y estabas ahí quizás hasta el resto de tu vida, porque no tenías la capacidad de cuidarte a ti mismo en las calles. Y hemos llegado a un momento en donde estos individuos tienen quizás hasta más derechos de la persona que no está drogada, que la ujú. persona que no está Claro. cumpliendo, que está cumpliendo con los deberes. Entonces, nos hemos pasado ya a un libertinaje demasiado, demasiado. Hay que volver por lo menos hacia un centro común, en donde todos estamos de acuerdo que hay problemas que no se pueden solucionar a través de una idea cultural, sino hay que usar medidas que tienen que ser fuertes. Quizás no le guste a mucha gente, pero es la Ujú. única manera, porque hay individuos que tú les consigues casa, les llevas, los cuidas, les das de comer y sin embargo salen a la calle a drogarse y salen terminando en la calle tratando de robarse Mm, cosas. Es que hay individuos que no los claro. vas a corregir nunca, nunca. No, y además a mí me encanta porque todos estos hipócritas, y se me está convirtiendo ya en una palabra favorita, creo que la voy a tener que poner a mis espaldas, que están criticando con tanta vehemencia el autoritarismo y el abuso de poder, etcétera, cuando salen a la calle salen con seguridad. O salen con sus Sí. choferes y no tienen ningún problema para poder moverse por otros lados. Ahora, cuando tienen hijos adolescentes que tienen que salir a la calle, quizá coger un metro, coger un transporte público y esperarlos a que regresen a casa, ahí vamos a ver si las cosas no cambiarían un poco de turno, porque son, como te digo, extremadamente hipócritas cuando luego hay muertos, 7 chicos muertos, 11 chicos muertos, y entonces te hablan del desequilibrado. Oiga, pero qué le creó ese desequilibrio? Porque muchos de ellos están bajo los efectos de las drogas. Y ahí quiero hacerle la siguiente pregunta, porque yo sé que usted ha sido obviamente experto dentro ha sido oficial de la DEA, y este despliegue ha involucrado agencias como la DEA, el FBI o la Guardia Nacional. ¿Qué tan efectiva es esa coordinación interagencia en el terreno y qué desafíos plantea? Porque creo que es un buen momento como para que el que investiga y el que efectúa se den la mano, ¿no? Yo creo que una de las cosas que está pasando a través de este sistema es saturando las calles de personas o de funcionarios de la ley, vamos a decir. Pero, por ejemplo, un agente de la DEA no tiene ningún entrenamiento para estar patrullando las calles de ningún lugar. Igual que un agente de FBI o un agente del ATF. No estamos entrenados para eso. Estamos entrenados para hacer cosas específicas, investigaciones de largo plazo, pero yo creo que lo que está pasando ahí en esta situación es que están saturando las calles de diferentes agencias para poder oprimir la posibilidad de que haya unos crímenes de momento o crímenes que pueden suceder por oportunismo, porque se sienten en ese momento que pueden asaltar a esa persona y quitarle el carro. Eso definitivamente disminuye esa saturación en las calles de diferentes agencias, disminuye las posibilidades del crimen, pero en realidad no, los agentes federales no están entrenados para hacer eso. Ujú. La policía uniformada de las ciudades sí lo están. Yo creo que más que todo los agentes federales que están en la calle están
para, como dice, a show of force, una demostración de fuerza y a apoyar a la policía. Si las calles están saturadas de agentes federales, eso va a permitir que los policías que saben el área, que saben cómo patrullar en sus áreas y saben quiénes son los criminales locales, ir a concentrarse en esos individuos, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntarle, porque todo el mundo sabe que Washington estaba perdiendo el control realmente. Era una ciudad que estaba, sobre todo el centro de Washington y algunas áreas donde se concentraba el crimen, había perdido la batalla. Pero hablaban de cifras oficiales. Decían que las cifras oficiales mostraban que el crimen violento estaba en mínimos de 30 años, que habían caído los homicidios. Pero después nos venimos a enterar que no es así. Nos venimos a enterar que hay, por ejemplo, uno de los altos mandos de la policía que ha sido despedido en estos momentos por dibujar esos números, por no querer mostrar los verdaderos números. No sé exactamente si lo hacen porque es una ciudad santuario y esta es una forma de proteger su estatus de ciudad santuario frente a la opinión pública, no lo sé. Ocurre como en algunos sitios que son muy turísticos donde te bajan los índices de criminalidad para que la gente siga yendo. No sé cómo lo ve usted, pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que esos números están totalmente dibujados. Lo que creo en esa situación es que la presión política eh, les indicaba al departamento de policía que tenían que cambiar los números. Vamos a decir, por ejemplo, que era, y muchos departamentos de policía a través de los Estados Unidos han sido encontrados ¿Sí? culpables de esto, Ujú. que el individuo llega y con una pistola saca al individuo, vamos a decir, entra a allanamiento de morada, entra a una casa, pero entonces para reducir el reporte, dicen, bueno, es que fue el tipo entró a la casa confundido y no tenía arma. Entonces, vamos a decir, reducen el, el crimen a algo más aceptable para los poderes políticos. Porque acuérdate, no es que es una obligación, pero muchos y la gran mayoría de los policías, de los departamentos de policía, se reportan al FBI sus estadísticas por 3, 4 veces al año, ¿no? Y dicen, bueno, tantos homicidios, tantos asaltos, tantos tal y tal, sé yo. Pero sí, una manera de cambiar esos números es de reducir el crimen cuando tú lo reportas. ¿Entiendes? En vez de hacer un asalto a mano armada que le quitó el carro, fue el tipo en un momento se descuidó y el otro se metió en el carro y se lo llevó. Y entonces el carro fue usado temporalmente y legítimamente. Ujú. ¿Entiendes? Son cosas que suceden por el mando político tratando de cambiar la realidad en lo que está pasando en la calle. Y a veces los policías en el alto mando son los que pagan el pecado del político que da la directiva de cómo se van a reportar esos crímenes. Ujú. ¿Entiendes? Total. Y eso es algo muy común. Sí, 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 Eso es sí. algo muy Aquí común. No también vayas a creer que no es aquí lo hemos común. visto también, ¿eh? En las universidades no les gusta reportar que hay crímenes violentos, Ujú. ¿no? Y los departamentos de policía que están en la universidad, se sienten bajo presión de reportar el crimen de una manera más leve para no alzar la visión, un problema que esté pasando en las No, universidades. aquí Eso, eso no es, eso no es muy común. en los colegios Sí, también pasa, para que no les quiten la calificación de A+, no sí. reportan lo que ocurre, pero claro, no es lo mismo lo que puede reportarse en un colegio, en una universidad, que lo que se puede reportar en una ciudad como Washington. Ahora, Eh, la apertura de la frontera, esa frontera abierta que hemos tenido durante 4 años, si ya de por sí Washington, obviamente como capital, podía ser vulnerable al narcotráfico, a las pandillas, en comparación con otras ciudades del país, ¿cómo ve usted lo que ha ocurrido estos últimos 4 años y cómo se limpia eso a su juicio? ¿Es disuasión o son investigaciones profundas? ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, del punto de vista del narcotráfico, las organizaciones mexicanas, el cartel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación y todas las demás corporaciones que son parte de eso,
controlan el tráfico, la distribución de la droga en los Estados Unidos. Controlan la distribución de metanfetamina, que es producida en cantidades industriales en México. Controlan la heroína, que también es producida en México. Controlan la distribución de cocaína, que es producida en Colombia, Perú, con algunas partes en Ecuador y Bolivia. Pero esas organizaciones controlan la distribución hasta cierto nivel. Después de cierto nivel entran las organizaciones de distribuciones locales, ¿no? Por diferentes organizaciones en diferentes ciudades, pero también controlan el dinero que sale de los Estados Unidos y le entra a México. Entonces, ellos necesitan individuos que son miembros de esas organizaciones que vengan a los Estados Unidos para ellos controlar la distribución de la droga y controlar la recaudación del dinero para regresar parte de eso a México, parte de eso a Colombia. Entonces, sí, en esa época de los 4 años del gobierno de Biden, sí, entraron cientos de miles de personas que no tenían derecho de estar aquí. Y son parte de estas organizaciones. Hay que buscarlas, hay que encontrarlas, son muy buenos a esconderse, viven en el anonimato y una de las maneras de encontrarlos es a través de investigaciones muy complejas de interceptar teléfonos, las comunicaciones por internet, una serie de cosas, que nada de eso es fácil. Todo eso es problemático, por lo que los tribunales lo hacen muy difícil en conseguir permiso para poder interceptar esas cosas. Pero sí, es verdad, esas organizaciones entraron a este país como Pedro por su casa. Yo trabajé en México un par de veces y siempre la primera vez que lo oí me sorprendió y después entonces lo oía muy a menudo. En México estas organizaciones hablan de entrar a los Estados Unidos. Nosotros pensamos de que tenemos una frontera, de que tenemos un lugar. Ellos lo ven diferente. Ellos lo ven, no, yo voy a ir para el otro lado. Así es como ellos hablan. Voy a ir para el otro lado. Como que si vas a cruzar la calle, que vas a ir a casa de tu familia que vive enfrente de tu casa. Necesito ir para el otro lado. Y ese es parte de la cultura en México, hablar de ir al otro lado, ¿no? Y para nosotros es una violación de nuestro territorio, una violación de nuestros derechos. Pero para ellos estas organizaciones es simplemente para ir al otro lado. Bueno, pues le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado Gracias en el por día de invitar. hoy. Gracias. Radio, la información nunca sonó tan bien.